Noé, figura central en la historia bíblica del diluvio, es conocido principalmente como el hombre elegido por Dios para preservar la vida en la tierra y ser el inicio de una nueva humanidad. Su historia comienza en un contexto de corrupción humana, pero sus raíces se encuentran profundamente conectadas con una tradición espiritual que trasciende generaciones. Noé nació en un tiempo donde el mundo había caído en un estado de perversión y violencia, tal como se describe en el libro de Génesis. Él era hijo de Lamec, descendiente directo de Adán a través de Sete, el tercer hijo de Adán y Eva. La importancia de esta genealogía es significativa, ya que la descendencia de Sete se caracteriza por una línea de hombres justos, aquellos que, en medio de la creciente maldad, seguían el camino de Dios. A través de esta línea, Noé es parte de una herencia espiritual que resalta la fidelidad a Dios en un mundo que se alejaba de su voluntad. La genealogía de Noé es crucial no solo por su conexión directa con Adán, el primer ser humano creado, sino también por su vínculo con Sete. Sete, en la narrativa bíblica, es una figura que representa la restauración del orden y la justicia tras el asesinato de Abel por Caín, su hermano. Mientras que Caín se convierte en el antecesor de los que vivieron en la maldad, Sete es considerado el antecesor de los hombres que continuaron adorando a Dios. A través de Sete, se da paso a una línea de hombres que, aunque imperfectos, mantuvieron una relación especial con el Creador. Y en este contexto, Noé se presenta como la culminación de una promesa de restauración. El hecho de que Noé sea llamado justo y perfecto en sus generaciones, Génesis 9:9, resalta la importancia de su linaje. En un mundo lleno de violencia y corrupción, Noé se destacó por ser un hombre que caminaba con Dios. La conexión de Noé con Sete subraya la preservación de una línea santa, que fue el canal por el cual Dios eligió preservar la humanidad durante el diluvio. Mientras que el resto de la humanidad se alejaba de la justicia divina, Noé y su familia permanecieron fieles, lo que les permitió ser salvados del juicio venidero. Además, el nacimiento de Noé fue considerado un evento profético en la historia bíblica. Según el relato, Lamec, su padre, expresó esperanza en que Noé sería el hombre que traería consuelo al mundo, aliviando la carga de trabajo que la humanidad había sufrido desde la caída de Adán. Lamec, al ponerle el nombre de Noé, que significa descanso o consolación, reflejaba su creencia en que Noé sería el medio de restauración para la creación. Esta profecía se cumplió al ser Noé el elegido por Dios para preservar la vida durante el diluvio y comenzar una nueva era para la humanidad. La conexión de Noé con la línea de Sete tiene una gran relevancia teológica. En términos espirituales, Noé representa la esperanza de la restauración de un orden divino en medio del caos. La corrupción de la humanidad que había llegado a su punto máximo en los días de Noé no fue un obstáculo para la fidelidad de Dios hacia su creación. A través de Noé, Dios no solo preservó a la humanidad, sino también a los animales y a la creación misma, asegurando que la vida continuara después del juicio divino. El linaje de Noé, marcado por su relación con Sete, es un testimonio de la misericordia divina y de la importancia de mantener la justicia y la rectitud en un mundo que parece perderse en la oscuridad. A través de Noé se cumple la promesa de Dios de que no destruiría a la humanidad por completo, sino que preservaría una línea de hombres justos para restaurar la vida en la tierra. Esta restauración, que comienza con la obediencia de Noé, es el punto de partida de una nueva era para la humanidad. Un nuevo comienzo en el que, a pesar del juicio divino, la misericordia y el plan redentor de Dios prevalecen. La infancia de Noé, aunque poco documentada en los relatos bíblicos, es un periodo que, sin duda, estuvo marcado por las tensiones entre la bondad de su linaje y la creciente maldad que dominaba el mundo en el que vivió. Criado en un entorno donde la perversión humana había alcanzado su punto máximo, Noé fue testigo de una sociedad corrompida, pero al mismo tiempo fue formado en los principios de la justicia y la fidelidad a Dios, principios que le serían fundamentales en su futura misión divina. El contexto histórico en el que Noé nació y creció era desolador. Según el relato bíblico, los hombres de la tierra se habían alejado por completo de los caminos de Dios, y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12.
La sociedad en la que Noé vivió estaba marcada por la violencia, el pecado y la desobediencia a los mandatos divinos. Los seres humanos, en su mayoría, se dedicaban a la maldad, lo que llevó a Dios a lamentar haber creado a la humanidad y a decidir finalmente enviar el diluvio como un juicio sobre la tierra. En este escenario oscuro, Noé fue educado por su padre, Lamec, quien a pesar de la corrupción generalizada, seguía siendo un hombre de fe. Es probable que Lamec y su madre, aunque no se mencionan en detalle en los textos bíblicos, fueran figuras clave en la formación espiritual de Noé. Como parte de la descendencia de Sete, una línea considerada justa y temerosa de Dios, Noé fue criado en un ambiente que, aunque rodeado por la corrupción externa, ofreció una sólida base de valores espirituales. Esta base fue fundamental para que Noé no solo sobreviviera a su tiempo, sino que también pudiera cumplir con la misión divina que le esperaba. Es importante entender que la educación de Noé no solo fue un proceso físico o intelectual, sino sobre todo espiritual. En un mundo donde la perversión prevalecía, la enseñanza sobre la justicia de Dios y la obediencia a sus mandamientos eran esenciales para Noé. La formación que recibió probablemente incluía la transmisión de las historias de sus antepasados, como Adán y Sete, quienes habían caminado con Dios, y la lección de la importancia de vivir conforme a la voluntad divina. A través de estas enseñanzas, Noé aprendió a ser un hombre de fe en un mundo que, a su alrededor, no mostraba más que desprecio por los caminos de Dios. Durante su infancia, Noé, al igual que sus antepasados, vivió en una época donde la sabiduría se transmitía principalmente a través de relatos orales y enseñanzas familiares. Aunque las escrituras no dan detalles específicos sobre su educación formal, es plausible que Lamec y otros miembros de su familia le hayan enseñado acerca de las escrituras y de los caminos de Dios. Además, dada la conexión de Noé con la línea de Sete, es probable que su educación incluyera la transmisión de la tradición de los justos, aquellos que, a lo largo de las generaciones, se habían mantenido fieles a la voluntad divina. En resumen, la infancia de Noé fue un periodo crucial en su vida, marcado por el contraste entre la creciente maldad del mundo y la enseñanza de la justicia divina que recibió de su familia. Aunque el entorno en el que creció era un caldo de cultivo para el pecado, Noé se mantuvo firme en su fe y en su compromiso con Dios. Esta educación espiritual y moral, recibida en medio de un mundo corrompido, fue la que le permitió cumplir con la misión que Dios le encomendó: preservar la vida y restaurar a la humanidad a través del diluvio que marcaría un nuevo comienzo para la creación. El mundo en el que Noé vivió estaba sumido en una profunda corrupción moral y espiritual. La humanidad, que alguna vez había sido creada a imagen de Dios, se había apartado completamente de su voluntad. La maldad se había esparcido por toda la tierra, y las personas vivían de acuerdo con sus propios deseos y pasiones, sin considerar las enseñanzas divinas ni los principios de justicia. Este ambiente, marcado por el pecado y la violencia, fue la razón detrás de la decisión de Dios de intervenir de manera drástica, enviando el diluvio para destruir toda forma de vida en la tierra, con excepción de Noé y su familia. La situación moral del mundo en tiempos de Noé era verdaderamente alarmante. El libro de Génesis describe cómo toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6:12. La humanidad, lejos de seguir los principios establecidos por Dios, se entregó al pecado de manera desenfrenada. La violencia, la idolatría, la inmoralidad sexual y la desobediencia eran moneda corriente en la sociedad de aquel entonces. El pecado no solo estaba presente en las acciones individuales, sino que también se había convertido en un mal generalizado que afectaba a toda la humanidad. El corazón de los hombres se había endurecido y, según las Escrituras, todo intento de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. En este contexto de profunda corrupción, la humanidad se alejaba cada vez más de su Creador. No solo la moralidad humana se había desplomado, sino que también la relación con Dios se había roto. La espiritualidad había sido reemplazada por la idolatría y la perversión, y la oración y la adoración genuina a Dios se habían extinguido casi por completo. El hombre ya no reconocía la soberanía de Dios ni la necesidad de vivir de acuerdo con sus mandamientos.
En lugar de buscar la justicia y la paz, la sociedad se entregaba a la violencia y al caos sin importar las consecuencias de sus acciones. Este panorama de desolación no pasó desapercibido para Dios, quien al ver la magnitud de la maldad en el corazón de la humanidad, decidió intervenir de manera decisiva. El libro de Génesis relata que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Dios, al observar la corrupción de la humanidad, lamentó haber creado al hombre, y su dolor se reflejó en las palabras del texto. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Génesis 6:6. Sin embargo, a pesar de este dolor, Dios no permitió que la maldad se extendiera sin límites. Fue entonces cuando decidió que la tierra sería purificada por el diluvio, una medida drástica para limpiar la corrupción que había invadido el mundo. Pero no todo estaba perdido. A pesar de la decadencia generalizada, Dios encontró a un hombre justo que aún caminaba en sus caminos. Noé, que había sido formado en la fe y la justicia desde su infancia, fue elegido por Dios para ser el medio de restauración. Noé no solo era un hombre justo en medio de un mar de maldad, sino que también se convirtió en el instrumento a través del cual Dios preservaría la vida y daría inicio a una nueva humanidad. La decisión de Dios de salvar a Noé y su familia fue un acto de gracia y misericordia, ya que a pesar de la corrupción de la humanidad, Dios no abandonó a la creación por completo. A través de Noé, Dios haría un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para la humanidad y el mundo, con la oportunidad de seguir el camino de la justicia y la rectitud, como Noé lo había hecho. Así, la decisión de destruir la tierra con el diluvio fue el resultado de la profunda maldad que había invadido cada rincón de la sociedad humana. La corrupción moral y espiritual de la humanidad había alcanzado su punto culminante y el juicio divino era inevitable. No obstante, la elección de Noé como el salvador de la creación muestra que, aún en medio del juicio, la misericordia de Dios siempre tiene un propósito restaurador. El diluvio no solo fue un acto de destrucción, sino también un acto de purificación y de esperanza para un futuro en el que la humanidad pudiera empezar de nuevo, con la oportunidad de seguir el camino de la justicia y la rectitud, como Noé lo había hecho. La historia de Noé se caracteriza por un momento crucial, la llamada divina que lo llevó a construir el arca. En un contexto de corrupción generalizada, donde la humanidad se alejaba de Dios, Noé recibió una orden directa que cambiaría el curso de la historia. Esta llamada fue un acto de gracia y elección divina, y su respuesta a este mandato revela su profunda fe y confianza en Dios, a pesar de la incredulidad de aquellos que lo rodeaban. Según el relato bíblico en Génesis 6, fue Dios quien se acercó a Noé para darle la misión de construir una gran embarcación que salvaría a su familia y a los animales de un diluvio inminente. La situación era desoladora. La maldad había invadido la tierra y el corazón de los hombres estaba corrompido. Sin embargo, Noé era un hombre justo, y su vida, en medio de la degeneración humana, era un testimonio de fidelidad a Dios. Fue en este contexto que Dios, al ver su justicia, le dio el encargo de construir el arca. El llamado de Dios a Noé no fue una simple sugerencia o un consejo, fue una orden clara y detallada. Dios le indicó las especificaciones exactas de cómo debía ser construida el arca, sus dimensiones, los materiales a utilizar, la disposición de las diferentes secciones y la cantidad de animales que debía albergar. La tarea era monumental, y Noé debía realizarla solo con la ayuda de su familia, enfrentándose a una ardua labor que duraría muchos años. Este mandato tan preciso y exigente reflejaba la seriedad del juicio divino que se avecinaba, pero también la misericordia que se extendía hacia Noé y su familia. Lo más impresionante de este llamado es la respuesta de Noé. La obediencia de Noé a la orden divina no fue solo una cuestión de cumplimiento, sino de una fe profunda. A pesar de que la tarea era monumental y parecía absurda para sus contemporáneos, Noé no dudó. La incredulidad de la gente que lo rodeaba no fue un obstáculo para su obediencia. Al contrario, Noé siguió fielmente las instrucciones dadas por Dios, confiando plenamente en su palabra.
El hecho de que Noé actuara con tal confianza a pesar de la burla y la incomprensión de los demás revela la fortaleza de su fe. Él sabía que el juicio de Dios era inevitable y, aunque no entendiera todos los detalles del plan divino, confiaba en la sabiduría y la bondad de Dios. En ese contexto, la obediencia de Noé se convirtió en un acto de testimonio y de valentía. Mientras el resto de la humanidad vivía ajena al peligro inminente, Noé fue el único que escuchó y creyó en la advertencia divina. A lo largo de la construcción del arca, Noé fue objeto de burlas y desprecios por parte de sus vecinos, que consideraban su proyecto como algo ridículo. ¿Cómo podía un hombre construir una embarcación tan grande en un mundo donde no existía ni una sola señal de agua en el horizonte? ¿Cómo podría ser real una inundación de tal magnitud? A pesar de estas preguntas, Noé siguió adelante con la misión que Dios le había encomendado. Su fe fue más grande que cualquier duda o comentario despectivo. La confianza de Noé en seguir la orden de Dios, a pesar de la incredulidad de todos a su alrededor, es un ejemplo de obediencia radical. En su tiempo, él era un extraño, no solo por la tarea que emprendió, sino también por su firme creencia en algo que parecía imposible. La respuesta de Noé a la llamada divina no fue solo un acto de obediencia, sino una declaración pública de fe. A través de él, Dios mostró que la fe en su palabra es capaz de superar cualquier barrera, incluso la oposición y el escepticismo de quienes no comparten la misma visión. El llamado de Noé para construir el arca es por tanto un testimonio de la fidelidad de Dios hacia aquellos que lo buscan, y de la importancia de la obediencia incluso cuando las circunstancias parecen desafiar la lógica humana. La confianza de Noé en seguir la orden de Dios, a pesar de las burlas y el rechazo, es un ejemplo para todos los creyentes, recordándonos que el llamado de Dios a nuestras vidas, aunque a veces incomprensible, siempre tiene un propósito mayor que Él solo conoce. La construcción del arca es uno de los momentos más significativos en la historia bíblica de Noé. Una tarea monumental que fue diseñada no solo para la preservación de su familia, sino también para garantizar la supervivencia de los animales durante el diluvio que estaba por venir. Según el relato de Génesis, las instrucciones dadas por Dios fueron claras y detalladas, y Noé, junto con su familia, trabajó incansablemente para cumplir con esta misión, con la ayuda divina. En primer lugar, la descripción de la arca es fascinante por sus medidas y especificaciones, que dan cuenta de la magnitud de la tarea que se les encomendó a Noé y a sus hijos. Dios le dijo a Noé que la arca debía ser construida con madera de ciprés, un material conocido por su durabilidad y resistencia a la humedad, ideal para soportar las aguas del diluvio. La arca debía ser de dimensiones impresionantes, 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Génesis 6:15. Para poner esto en perspectiva, un codo equivale a aproximadamente 45 centímetros, lo que significa que la arca tendría una longitud de 135 metros, un ancho de 22,5 metros y una altura de 13,5 metros. Estas dimensiones hacían de la arca una estructura gigantesca, lo suficientemente grande como para albergar a Noé, su familia y una vasta cantidad de animales, tanto grandes como pequeños. Además de las dimensiones, las instrucciones de Dios también especificaban que la arca debía tener 3 niveles o pisos, Génesis 6:16, lo que permitía una distribución eficiente del espacio para los diferentes grupos de animales. Esta división en 3 pisos era esencial, ya que, dependiendo de su tamaño, los animales podían ocupar diferentes áreas de la embarcación. También se indicó que debía tener una ventana o claraboya en la parte superior, que permitiría la entrada de luz y ventilación, y una puerta en el costado de la arca, que sería utilizada para permitir la entrada de los animales y la salida de la familia de Noé. La construcción de la arca no fue una tarea sencilla. Noé y su familia tuvieron que dedicar años de trabajo arduo para completar la embarcación. Se estima que la construcción de la arca duró alrededor de 120 años, tiempo durante el cual Noé no solo debió enfrentarse a las dificultades propias de la construcción de una estructura tan grande, sino también a la incredulidad y las burlas de la gente que lo rodeaba. En un mundo que ya había caído en la corrupción y la maldad, Noé estaba solo en su fe
y las constantes burlas de sus contemporáneos seguramente fueron una prueba constante para su paciencia y determinación. Sin embargo, Noé, con la ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, siguió adelante con la obra, confiando plenamente en las instrucciones dadas por Dios. El trabajo de Noé y su familia fue realizado con una dedicación absoluta. Cada detalle de la construcción, desde las dimensiones hasta la elección del material, fue seguido al pie de la letra. La madera de ciprés, que era resistente al agua, se cortó y preparó con esmero, y se utilizaron técnicas de construcción avanzadas para garantizar que la arca fuera capaz de soportar el peso de los animales y las aguas del diluvio. Los 3 niveles de la arca no solo permitieron una mejor organización del espacio, sino que también proporcionaron seguridad en caso de que las aguas inundaran por completo la tierra. A pesar de las burlas y la incredulidad de la gente, Noé nunca dudó de que su esfuerzo no sería en vano. La construcción de la arca se convirtió en un acto de obediencia total a la palabra de Dios, y Noé, junto con su familia, se mantuvo firme en su misión, sabiendo que la salvación de la humanidad y de los seres vivos dependía de esta tarea. Es importante destacar que la construcción de la arca fue posible gracias a la ayuda divina. Aunque Noé y su familia realizaron el trabajo físico de construir la estructura, fue Dios quien les dio la sabiduría y las instrucciones exactas para hacerla de manera que resistiera el diluvio. La habilidad y los recursos para llevar a cabo tal obra no solo fueron fruto de la destreza humana, sino también de la gracia divina. De esta manera, la construcción de la arca no solo fue una tarea práctica, sino también un acto de fe, en el que Noé y su familia confiaron completamente en el plan de Dios. En conclusión, la construcción de la arca es un testimonio de la obediencia de Noé a las órdenes divinas y de la dedicación y trabajo incansable de su familia para cumplir con la misión encomendada. La obra no solo fue monumental en términos físicos, sino también espirituales, ya que representó la salvación de la vida en la tierra y el cumplimiento de la promesa de Dios de preservar a los justos en medio del juicio. La arca, como símbolo de esperanza y salvación, se erige como un recordatorio del poder de la obediencia a Dios y de la confianza en su plan, incluso cuando parece incomprensible o imposible. Noé, además de ser el hombre elegido por Dios para construir el arca, también fue un pregador de la justicia en medio de una sociedad corrupta y violenta. La responsabilidad de Noé no solo era construir una embarcación para salvar a su familia y a los animales, sino también advertir a la humanidad sobre el juicio divino que se avecinaba. Su misión era un llamado de Dios a la justicia, un intento de salvar a las personas que aún pudieran arrepentirse antes de que llegara la destrucción. Sin embargo, a pesar de su fidelidad y su empeño en transmitir el mensaje de salvación, Noé enfrentó una gran hostilidad y rechazo por parte de sus contemporáneos. En Génesis 6:3 se menciona que Dios, al ver la creciente maldad en la tierra, decidió limitar la duración de la vida humana a 120 años antes de enviar el diluvio. Muchos interpretan este pasaje como una referencia al tiempo durante el cual Noé predicó sobre la inminente catástrofe. Según 2 Pedro 2:5, Noé es descrito como un pregador de justicia, alguien que, con valentía, anunciaba el mensaje divino en un mundo que ya había caído completamente en la corrupción. Su tarea no solo era construir un refugio para sobrevivir a las aguas, sino también advertir a todos los que quisieran escuchar sobre el juicio de Dios y la oportunidad de arrepentirse. Noé entonces no solo trabajaba en la construcción del arca, sino que también pasaba su tiempo predicando sobre la necesidad de justicia y el arrepentimiento. A través de su ejemplo de vida y sus palabras, Noé buscaba señalar el contraste entre la perversión que dominaba la humanidad y la rectitud que Dios esperaba. Él hablaba de la bondad y la misericordia de Dios, pero también de la inevitabilidad de un juicio divino que caería sobre aquellos que se negaran a arrepentirse. Su mensaje era claro: el pecado había alcanzado su límite, y el castigo por la corrupción de la humanidad no podía ser evitado sin un cambio genuino en el corazón de las personas. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo por predicar la justicia, la sociedad de su tiempo rechazó el mensaje de Noé de manera contundente. La incredulidad de sus contemporáneos se reflejó no solo en su indiferencia, sino también en las burlas y el desprecio que él recibió. En Génesis 6 no menciona específicamente las reacciones de las personas ante el mensaje de Noé, pero podemos imaginar cómo,
En un mundo completamente entregado al pecado y la violencia, cualquier llamado a la justicia y el arrepentimiento sería considerado ridículo y hasta una amenaza para el estilo de vida de aquellos que vivían en el pecado. La construcción del arca, que Noé emprendió con tanto esmero, era, en sí misma, una prédica visual de la destrucción venidera. Sin embargo, las personas no solo ignoraron las advertencias, sino que se burlaron de Noé considerando que su mensaje era exagerado e infundado. El hecho de que Noé estuviera construyendo un barco en medio de la tierra, lejos de cualquier océano o fuente de agua significativa, solo aumentaba la incredulidad y el escepticismo de los demás. A medida que pasaban los años y el arca tomaba forma, las burlas aumentaban y Noé se veía cada vez más aislado, con su mensaje de justicia haciendo eco solo en su propia familia. El rechazo que Noé enfrentó resalta una de las dinámicas más trágicas de la historia de la humanidad: la tendencia a rechazar las advertencias divinas hasta que es demasiado tarde. El pueblo de su tiempo no solo ignoró el llamado a la justicia, sino que lo ridiculizó. Noé no solo era un hombre que construía una gran embarcación en condiciones adversas, sino que también se mantenía firme en su convicción de que Dios haría justicia sobre la maldad de la humanidad. En un mundo donde la violencia y el pecado prevalecían, el mensaje de Noé era una confrontación directa con la naturaleza misma de la sociedad y por eso fue rechazado. Esta actitud de rechazo y burla frente al mensaje de Noé es una advertencia para las generaciones posteriores. Aunque el juicio de Dios en forma del diluvio fue algo histórico y único, el rechazo de la justicia divina sigue siendo una constante en la historia de la humanidad. La falta de arrepentimiento y el desprecio por las advertencias divinas no solo llevaron a la destrucción del mundo antiguo, sino que también siguen siendo temas recurrentes en las Escrituras como un recordatorio de que la justicia de Dios, aunque paciente, es inevitable. Noé, a pesar de la dura oposición, continuó su labor como pregonero de la justicia. Su vida y su fe se convirtieron en un testimonio del valor de escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos empuja a la incredulidad. La fidelidad de Noé, tanto en la construcción del arca como en su predicación, nos recuerda que la verdadera justicia no depende de la aceptación de los demás, sino de la obediencia a Dios, incluso en medio del rechazo y la burla. La entrada de los animales en el arca es uno de los momentos más asombrosos y simbólicos de la historia del diluvio, un acto que subraya la soberanía y el cuidado de Dios sobre toda la creación. Según el relato bíblico de Génesis 6:20 y 7:9, fue Dios quien guió a los animales hacia el arca, asegurándose de que todas las especies necesarias para la preservación de la vida en la tierra fueran salvadas del diluvio. Este evento no solo destaca la providencia divina, sino que también tiene un profundo simbolismo relacionado con la salvación y la preservación de la creación. Dios, en su sabiduría infinita, dio instrucciones claras a Noé acerca de cómo debía ser la entrada de los animales en el arca. A pesar de la magnitud de la tarea, el relato bíblico señala que los animales vinieron por parejas, machos y hembras de cada especie, para que pudieran reproducirse y llenar nuevamente la tierra después del diluvio. Génesis 7, 8 o 9. Lo notable de este proceso es que Noé no tuvo que buscar a los animales ni hacer esfuerzos por encontrarlos. El mismo Dios guió a cada especie hacia el arca, asegurándose de que no faltara ninguna. El pasaje dice que los animales vinieron hacia Noé, lo que implica que hubo una dirección sobrenatural. Sin ninguna intervención humana, Dios orquestó la llegada de los animales, desde las grandes bestias hasta los pequeños insectos, sin dejar de lado ninguna criatura. El cuidado de Dios por la vida es evidente en este acto, ya que Él mismo se encargó de reunir a todos los seres vivos que serían esenciales para la continuidad de la creación. En medio del juicio inminente, Dios no solo salvó a Noé y su familia, sino que también aseguró la preservación de todas las criaturas vivientes. Este evento refleja la soberanía de Dios sobre la creación. Al guiar a los animales hacia el arca, Dios mostró su control absoluto sobre todos los seres vivos y su voluntad para preservar la vida, incluso cuando el mundo sería destruido por el diluvio. La entrada de los animales es, por tanto, una manifestación de la fidelidad divina, una reafirmación de que Dios no olvida su creación, sino que, en su misericordia, la protege y la preserva incluso en los momentos de juicio. El simbolismo de la salvación y la preservación de la creación se entrelazan profundamente con este acto. En muchos aspectos, el arca se convierte en un refugio y de redención. Mientras que la humanidad, debido a su maldad, enfrenta la destrucción, los animales, que no han sido corrompidos por el pecado humano, son preservados en el arca.
De alguna manera, el arca simboliza la misericordia de Dios, que, aunque trae juicio sobre el mundo corrupto, también ofrece una vía de escape, un lugar seguro para aquellos que son fieles o no responsables del pecado del hombre. La entrada de los animales al arca es también un acto que resalta la restauración de la creación. En la narrativa del diluvio, el agua no solo destruye, sino que purifica. Después del diluvio, la creación será restaurada, comenzando con Noé y los animales que se salvaron. La entrada de los animales al arca, por tanto, se convierte en un acto simbólico de la restauración de la armonía original entre el ser humano y la naturaleza. En un mundo caído, Dios mostró su cuidado por la creación al asegurar que la vida continuara, permitiendo que la creación sobreviviera y se regenerara a través del rescate de esas especies. El simbolismo de la preservación de la creación se amplifica aún más al considerar que, aunque el diluvio fue un acto de juicio divino, también fue una oportunidad de nuevo comienzo. A través de la preservación de los animales y de Noé, Dios estaba dando la oportunidad a la vida de multiplicarse y llenarse de nuevo, de manera que el ciclo de la creación continuara, esta vez con la promesa de un pacto de salvación. En el contexto cristiano, la entrada de los animales en el arca también tiene un profundo simbolismo de la salvación en Cristo. El arca, que preservó la vida en medio del juicio, es vista por muchos teólogos como un precursor de la salvación que Cristo ofrece, el refugio seguro en medio del juicio divino por el pecado. Al igual que el arca preservó a Noé y a las criaturas vivas, Jesús, como el arca de salvación, ofrece un refugio seguro para todos aquellos que creen en Él, guiándolos hacia la vida eterna lejos del juicio. En conclusión, la entrada de los animales en el arca es mucho más que un simple relato de cómo se salvaron los seres vivos del diluvio. Es un acto profundo de la providencia divina, simbolizando tanto la salvación como la restauración de la creación. Este evento demuestra la soberanía de Dios sobre toda la vida en la tierra y su misericordia hacia la creación, que, a pesar del juicio, sigue siendo amada y preservada por Él. Además, el arca se convierte en un símbolo de la salvación, mostrando cómo en medio de la destrucción, Dios siempre ofrece una vía de escape, un refugio para los que confían en su palabra. El inicio del diluvio marca uno de los momentos más dramáticos y significativos en la historia de la humanidad. Tras años de predicación y construcción, Noé, su familia y los animales finalmente ingresan al arca, y las aguas comienzan a cubrir la tierra como cumplimiento de la promesa divina de juicio sobre la maldad de la humanidad. Este evento no solo es un acto de destrucción, sino también de purificación, en el cual se cumple la advertencia de Dios y se establece una nueva oportunidad para la humanidad. Según Génesis 7, 11 y 12, el diluvio comenzó el día 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17. La Biblia describe cómo en ese momento se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Fue un acontecimiento cósmico, con las aguas provenientes de dos fuentes, de arriba, con la lluvia que caía del cielo, y de abajo, con las aguas que surgían de las profundidades de la tierra. En ese momento la humanidad no tenía forma de escapar de la calamidad, pues las aguas no solo cubrían los ríos y mares, sino que inundaban todo el suelo, cubriendo montañas y valles. Noé y su familia, obedeciendo la orden divina, ya se encontraban dentro del arca antes de que la lluvia comenzara. Génesis 7:7 dice que Noé entró con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, lo que representaba la preservación de la línea de la humanidad en contraposición al juicio que se venía sobre el resto del mundo. Este fue el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Noé de que lo salvaría a él y a su familia del diluvio. La entrada en el arca simboliza el refugio de la salvación en medio del juicio y la condena que caía sobre los malvados. Una vez dentro, Dios cerró la puerta del arca. Génesis 7:16 dice que Dios cerró la puerta del arca, lo que simboliza la protección divina y el hecho de que no era posible cambiar la decisión tomada. La puerta cerrada también subraya que la oportunidad de arrepentimiento había pasado. Los que estaban dentro del arca eran los que habían escuchado y obedecido la voz de Dios. Al mismo tiempo, el acto de cerrar la puerta también es un símbolo de la soberanía divina. Noé y su familia no estaban en sus propias manos, sino bajo el control directo de Dios, quien guiaba la protección de la vida que quedaba. La lluvia, que comenzó a caer incesante durante 40 días y 40 noches, cubrió la tierra con aguas tan profundas que incluso las montañas más altas quedaron sumergidas. Génesis 7:19-20.
Este diluvio no fue simplemente una lluvia prolongada, sino una inundación catastrófica que alteró la geografía del planeta. El cumplimiento de la promesa divina de destruir la maldad humana fue llevado a cabo con la magnitud de un juicio divino inapelable. La abundante lluvia y las aguas que cubrían la tierra eran el cumplimiento exacto de las palabras de Dios, quien había dicho que destruiría a toda carne en la tierra debido a la perversidad humana. A través del diluvio, Dios purificó la tierra, borrando toda la corrupción que había invadido el mundo. El juicio fue total y completo, sin excepción alguna. En medio de esta destrucción, el arca se erige como un símbolo de la misericordia y la salvación de Dios. Mientras el mundo se hundía bajo las aguas, la embarcación construida por Noé representaba el refugio, un lugar donde la vida que Dios había elegido preservar podía continuar. El diluvio no solo fue el cumplimiento de la promesa de Dios de juzgar la maldad, sino también una oportunidad de comenzar de nuevo. Dios había purificado la tierra, borrando el pecado y la violencia que dominaban el mundo y dando una nueva comienzo a la humanidad a través de Noé. Es importante destacar que, aunque el diluvio fue un acto de juicio, también fue un acto de restauración. Después de la tormenta, la humanidad tendría la oportunidad de volver a caminar en los caminos de Dios, comenzando una nueva era que, a pesar del pecado que seguiría existiendo, sería marcada por la fidelidad a la voluntad divina. En conclusión, el inicio del diluvio y la entrada de Noé y su familia en el arca marcan el cumplimiento de la promesa de Dios, un acto de juicio y purificación para la humanidad. La lluvia y las aguas que cubren la tierra no solo son un castigo por la maldad, sino también una oportunidad de restauración y un nuevo comienzo. Mientras la destrucción arrasaba con el mundo corrompido, el arca se convirtió en el refugio de la salvación, el símbolo de la misericordia de Dios en medio del juicio y el inicio de una nueva esperanza para la creación. Los 40 días y 40 noches de lluvia durante el diluvio fueron un periodo de gran incertidumbre y angustia para Noé, su familia y los animales en el arca. Mientras las aguas cubrían la tierra y la destrucción se desataba a su alrededor, los que se encontraban dentro del arca experimentaban una situación única: el juicio divino en curso y al mismo tiempo el refugio de la misericordia de Dios. Este tiempo dentro de la embarcación, aislados del resto del mundo, también fue una profunda prueba de fe y confianza en la seguridad proporcionada por Dios. El relato bíblico de Génesis 7:12 describe cómo la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Esta cantidad de tiempo, que en la tradición bíblica tiene un fuerte simbolismo de prueba, es significativa no solo por la duración de la tormenta, sino por lo que representaba en el contexto de la historia de Noé. Durante estos días, las aguas cubrían todo lo que conocían, y la vida que existía fuera del arca quedó completamente aniquilada. Dentro de la embarcación, Noé y su familia vivieron una experiencia de total aislamiento, con la certeza de que su única seguridad estaba en el cumplimiento de la promesa divina. Durante este tiempo, Noé y su familia vivieron una experiencia sin precedentes. No tenían forma de saber qué estaba ocurriendo en el exterior, ya que el agua cubría por completo la tierra, incluso las montañas más altas, Génesis 7, 19, 20. El rugir del agua, la tormenta imparable y la presión de estar en un espacio cerrado durante tanto tiempo debieron haber generado momentos de incertidumbre y ansiedad. Sin embargo, a pesar de las circunstancias externas, el arca representaba la protección de Dios, y Noé confiaba plenamente en que, a pesar de la devastación a su alrededor, Dios cumpliría su promesa de salvarlos. La experiencia dentro del arca también fue una prueba de la fe de Noé. Al haber recibido de Dios las instrucciones exactas para construir el arca y al haber obedecido a su palabra sin cuestionar, Noé no solo se había preparado físicamente para el diluvio, sino que también se había preparado espiritualmente para confiar en la providencia divina. Los días y noches interminables de lluvia debieron haber puesto a prueba esa fe, ya que, aunque Noé sabía que Dios había cerrado la puerta del arca y que él estaba en control, la incertidumbre de la situación debía haber sido difícil de soportar. Sin embargo, a pesar de la tormenta que azotaba el mundo exterior, Noé y su familia se mantenían seguros dentro del arca, lo que reflejaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Este refugio, aunque sin garantías humanas de seguridad, era un símbolo de la salvación que solo Dios podía ofrecer. En medio de la destrucción, el arca era el único lugar donde la vida podía continuar,
y esto debió haber sido un recordatorio constante de la protección divina. El tiempo dentro del arca también brindó a Noé la oportunidad de reflexionar sobre la justicia de Dios y la misericordia de su salvación. Mientras las aguas cubrían la tierra, Noé no solo experimentaba el juicio de Dios sobre el pecado del mundo, sino también la misericordia que había recibido al ser elegido para preservar la vida. Esta dualidad, la justicia que destruye y la misericordia que salva, era el centro de la experiencia del diluvio, y en medio de la tormenta, Noé debía haber meditado sobre el profundo significado de su misión y sobre la razón por la que Dios había decidido darle la oportunidad de ser parte de la restauración de la creación. Además, los 40 días y 40 noches de lluvia simbolizan un periodo de purificación. Durante este tiempo, las aguas no solo destruían, sino que también limpiaban la corrupción que había invadido el mundo. Para Noé, este tiempo dentro del arca representaba el comienzo de un nuevo orden, una nueva creación que surgía de las aguas del juicio. Aunque Noé no podía ver la totalidad del panorama, confiaba en que el plan de Dios era perfecto, y la fe que había depositado en Dios lo sostenía durante estos días de incertidumbre. La seguridad que Noé experimentaba dentro del arca no solo era física, sino también espiritual. En medio de la tormenta, sabía que estaba bajo el cuidado de un Dios fiel que había cumplido su promesa de preservación. Esa certeza de estar en el centro de la voluntad divina le permitió mantener la calma y la confianza. En ese momento de juicio, la única seguridad verdadera era la que provenía de Dios, y Noé, al estar dentro del arca, se encontraba en el lugar más seguro del mundo, bajo la protección del Creador. En conclusión, los 40 días y 40 noches de lluvia fueron un periodo de prueba y purificación, tanto para Noé como para la creación. A través de esta experiencia, Noé no solo fue testigo del cumplimiento de la promesa divina, sino que también vivió una prueba de fe, confianza y seguridad en medio de la adversidad. Mientras las aguas cubrían la tierra, el arca se convirtió en el refugio de la salvación, un lugar seguro donde Noé y su familia experimentaron la protección de Dios en un mundo que perecía. Esta experiencia, tanto física como espiritual, es un poderoso recordatorio de que la verdadera seguridad solo se encuentra en la obediencia y confianza en la voluntad divina, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. El receso de las aguas después del diluvio fue un proceso tan significativo como el propio diluvio, marcado por la paciencia y la fe de Noé. Mientras las aguas cubrían la tierra, la esperanza de la humanidad y de los animales estaba en el hecho de que finalmente la creación se regeneraría, y el juicio divino, aunque devastador, daría paso a un nuevo comienzo. Durante el periodo en que las aguas comenzaron a bajar, Noé y su familia se encontraban dentro del arca, esperando el momento adecuado para salir y comenzar de nuevo. Según el relato bíblico en Génesis 8:1, Dios se acordó de Noé, de todos los animales y de todos los animales domésticos que estaban con él en el arca. Esta afirmación subraya que la restauración del orden natural estaba bajo el control absoluto de Dios, quien en su tiempo perfecto empezó a hacer que las aguas retrocedieran. Primero, Dios envió un viento que sopló sobre la tierra, lo que provocó que las aguas comenzaran a disminuir. Génesis 8:1-2. Este viento, actuando bajo el poder de Dios, contribuyó a secar las aguas que cubrían la superficie del planeta. Las aguas no retrocedieron de inmediato, fue un proceso gradual que llevó varios días. Génesis 8:3-4 nos dice que las aguas comenzaron a disminuir al final de los 150 días de haber comenzado el diluvio. Es interesante notar que, aunque las aguas comenzaron a bajar, el arca aún seguía flotando en las aguas. Noé y su familia, aunque ya podían ver signos de la reducción de la inundación, no salieron del arca de inmediato, ya que el mundo aún no estaba listo para ser habitado nuevamente. Fue una espera llena de incertidumbre, pero también de confianza en que Dios estaba obrando. Este periodo de espera dentro del arca, mientras las aguas retrocedían, es un testimonio de la paciencia que Noé tuvo que ejercer. Aunque Noé sabía que la tierra finalmente sería restaurada, la salida del arca dependía de la voluntad de Dios. Noé no solo debía esperar la retirada de las aguas, sino también confiar en que la tierra estaría lo suficientemente seca y segura para que él, su familia y los animales pudieran vivir allí nuevamente. Esta espera también reflejaba la paciencia que había tenido Dios con la humanidad antes del diluvio, dándoles una oportunidad para arrepentirse, y ahora mostraba a Noé la misma paciencia para esperar el momento preciso para salir. Cuando finalmente las aguas comenzaron a retroceder,
Noé envió primero un cuervo y luego una paloma, para ver si las aguas habían disminuido lo suficiente como para que la tierra estuviera seca. El cuervo voló y se quedó dando vueltas, mientras que la paloma, al principio, no encontró un lugar donde posarse y regresó al arca. Después de 7 días, Noé envió nuevamente la paloma, y esta vez la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico, lo que fue una señal clara de que las aguas se habían reducido y la vegetación comenzaba a aparecer nuevamente. Génesis 8:8-11. Este acto de la paloma con la hoja de olivo ha sido interpretado como un símbolo de esperanza y restauración, un anuncio de que la vida comenzaba a renacer tras el juicio. Después de recibir este señalamiento de la paloma, Noé esperó aún otros 7 días y luego envió la paloma por tercera vez, pero esta vez no regresó, lo que significaba que ya había encontrado un lugar donde vivir. Génesis 8:12. Este fue el momento en que Noé pudo ver que la tierra ya estaba lo suficientemente seca como para que él y su familia salieran del arca. A pesar de la angustia de estar encerrados tanto tiempo en el arca, este acto final de paciencia y obediencia reafirmó que Noé había seguido el plan de Dios hasta el final. Cuando finalmente Noé y su familia salieron del arca, fue un momento de alegría y gratitud. En Génesis 8:18-19 se describe cómo Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos salieron del arca, y con ellos todos los animales, por especies. Este acto de liberación de la vida preservada en el arca marcó un nuevo comienzo para la humanidad y la creación. Fue un momento de renovación, un testimonio de la misericordia de Dios, quien había restaurado el orden en la tierra y había dado una segunda oportunidad a la vida. El tiempo que Noé pasó dentro del arca y la paciencia que tuvo que ejercer mientras esperaba que las aguas retrocedieran, son lecciones importantes sobre la obediencia y la confianza en el plan divino. Noé no apresuró el proceso ni tomó decisiones por su cuenta, sino que esperó que Dios le indicara el momento adecuado para salir. Esta espera fue una prueba de su fe y de su disposición a seguir la voluntad de Dios aun cuando no podía ver el panorama completo. Al final, al salir del arca, Noé y su familia fueron testigos de la restauración de la creación y la oportunidad de empezar de nuevo con el compromiso de vivir conforme a los principios divinos. En conclusión, el receso de las aguas y la espera de Noé hasta que la tierra estuviera seca reflejan la paciencia, la fe y la obediencia que se requieren para vivir según el plan de Dios. A través de este periodo de espera, Noé demostró su confianza en la sabiduría divina, sabiendo que el tiempo de salida del arca no dependía de él, sino de la voluntad de Dios, quien siempre tiene el control de la creación. Al final, este tiempo de espera condujo a una nueva era de esperanza y restauración para la humanidad y el mundo entero. Después de la devastación del diluvio, un acto de restauración y esperanza se dio entre Dios y Noé. El establecimiento de un pacto que no solo garantizaría la preservación de la humanidad, sino también la continuidad de toda la creación. Este pacto se convirtió en un símbolo de la misericordia divina, de la promesa de que la humanidad no sufriría otro juicio semejante. A través de este pacto, Dios ratificó su compromiso con la vida y la creación, y el arco iris se presentó como el símbolo visible de esta alianza eterna. En Génesis 9, del 8 al 17, se describe el momento en que Dios establece un pacto con Noé, sus hijos y toda la creación. Después de que Noé y su familia salieran del arca y ofrecieran sacrificios a Dios en agradecimiento por la salvación, Dios, en su misericordia, habló con Noé y le hizo una promesa solemne: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este pacto no solo se dirigía a Noé y su descendencia, sino que también incluía a todos los seres vivientes, lo que lo convierte en un pacto universal, aplicable a toda la creación. El pacto de Dios con Noé es significativo porque marca un cambio en la relación entre Dios y la humanidad. Antes del diluvio, la humanidad había sido destruida debido a su corrupción y maldad. Sin embargo, después del diluvio, Dios estableció un pacto de paz, prometiendo que no volvería a destruir el mundo de la misma manera. Esta promesa no dependía de las acciones humanas, sino que era un acto de gracia divina. Dios, al hacer este pacto, mostró que, a pesar del juicio sobre el pecado, su misericordia prevalecería y que la vida continuaría bajo su soberanía. El simbolismo detrás de este pacto es profundo.
Al restaurar la creación después del diluvio, Dios muestra que no solo está interesado en el bienestar del ser humano, sino también en el cuidado de toda la creación. La restauración de la vida después del juicio fue un acto de redención que marcó un nuevo comienzo. Dios reafirmó su soberanía sobre la tierra y aseguró la supervivencia de todas las especies. Noé y su familia, como representantes de la humanidad, fueron encargados de ser los administradores de esta nueva etapa, viviendo bajo los principios de justicia, respeto y gratitud hacia el Creador. El arco iris, como señal de este pacto, tiene un significado simbólico profundo. Dios le dijo a Noé en Génesis 9:13: «Pongo mi arco en las nubes, el cual será por señal de la alianza entre mí y la tierra». El arco iris, al aparecer en el cielo después de una tormenta, se convierte en un recordatorio visible del pacto divino. No solo es un símbolo de la promesa de Dios de no destruir la tierra nuevamente con un diluvio, sino también un recordatorio de su fidelidad, de su capacidad para restaurar lo que ha sido dañado y de su amor incondicional hacia la creación. Cada vez que una tormenta se calma y el arco iris aparece en el cielo, es como si Dios renovara su promesa de paz con la humanidad y la tierra. Este símbolo del arco iris también implica la idea de que, a pesar del juicio, siempre hay una esperanza de restauración y renovación. En medio de la tormenta, cuando las aguas estaban a punto de cubrirlo todo, el arco iris es un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan de redención. A través de la adversidad y la prueba, su gracia está presente, y aunque el juicio es real y necesario, la misericordia divina siempre prevalece. Además, el hecho de que el arco iris sea un fenómeno natural que ocurre en el cielo también refleja cómo Dios actúa a través de la creación para comunicar su voluntad. No es un símbolo aislado, sino un recordatorio que está presente en la vida cotidiana, visible para todos, recordando a las generaciones que, aunque el pecado y el juicio son parte de la historia humana, la misericordia y el amor de Dios son eternos. El pacto con Noé también establece un modelo para los pactos futuros que Dios haría con la humanidad, particularmente con la venida de Jesucristo, quien sería el cumplimiento final de la promesa de salvación. Si bien el pacto con Noé se centra en la preservación de la creación física, el pacto en Cristo tiene una dimensión espiritual más profunda, ofreciendo redención no solo para la tierra, sino para las almas humanas. En conclusión, el pacto entre Dios y Noé, sellado con la señal del arco iris, es un símbolo de la esperanza, la restauración y la misericordia de Dios. Este pacto no solo aseguraba la preservación de la vida sobre la tierra, sino que también demostraba la fidelidad de Dios para con la humanidad y toda la creación. El arco iris, como un recordatorio visible y constante, sigue siendo un signo de que, a pesar de la adversidad y el juicio, la gracia de Dios prevalece, y su promesa de redención y restauración es eterna. Después del diluvio, Noé y su familia se encontraron ante un mundo completamente transformado. Un mundo que, aunque destruido y purificado por las aguas, ofrecía una nueva oportunidad para comenzar. A medida que las aguas se retiraban y la tierra volvía a ser habitable, el primer acto de Noé y su familia fue dar gracias a Dios por su salvación y por la oportunidad de empezar de nuevo. La vida posterior al diluvio fue una etapa de restauración y regeneración, tanto física como espiritual, que marcó un nuevo comienzo para la humanidad. El primer paso que Noé y su familia dieron tras salir del arca fue ofrecer sacrificios a Dios. Según Génesis 8:20, Noé construyó un altar y ofreció holocaustos de animales puros. Este acto de gratitud fue una forma de reconocer la bondad y la misericordia de Dios, quien había salvado a Noé, su familia y las criaturas vivas del juicio. El sacrificio no solo era un acto de adoración, sino también un acto simbólico que representaba la reconciliación entre el ser humano y Dios, después de la devastación del diluvio. Al ver el sacrificio, Dios se complació y prometió en su corazón que nunca más destruiría la tierra de la misma manera. Génesis 8:21. Este momento de agradecimiento fue crucial, ya que marcaba el inicio de una nueva relación entre Dios y la humanidad, restaurada y renovada tras el juicio. Luego de este acto de adoración, Dios pronunció una bendición sobre Noé y sus hijos. En Génesis 9:1, Dios les dijo: «Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra». Este mandato era similar al que había dado a Adán y Eva al principio de la creación. Sin embargo, ahora, tras el diluvio,
Esta bendición cobraba un nuevo significado, ya que representaba una oportunidad para un nuevo comienzo, una restauración de la humanidad y la creación. Noé y su familia tenían la responsabilidad de repoblar la tierra y gobernar sobre ella de acuerdo con los principios divinos. A través de esta bendición, Dios reafirmó su plan original para la humanidad: ser fructíferos, multiplicarse y ejercer dominio sobre la creación. En cuanto al cultivo de la tierra, Noé, como el nuevo Adán de este mundo restaurado, se dedicó a labrar la tierra. Génesis 9:20 dice que Noé comenzó a ser labrador y plantó una viña. Este acto de cultivar la tierra no solo simbolizaba el regreso al trabajo agrícola, sino que también marcaba el renacimiento de la relación entre el ser humano y la creación. Después del diluvio, la humanidad tenía la responsabilidad de cuidar y cultivar la tierra, restaurando lo que había sido devastado por el juicio. Noé, al ser el primer agricultor del Nuevo Mundo, mostró cómo la humanidad debía cuidar de la creación de Dios y utilizarla para el bien. Además del cultivo de la tierra, el mandato divino también incluyó el consumo de carne, lo que representa otro cambio importante en la relación entre el ser humano y el mundo animal. En Génesis 9:3, Dios le dijo a Noé: «Todo lo que se mueve y vive le será para alimento. Así como les di la hierba verde, ahora les doy todo». Esto marcó una transición importante respecto a las normas alimenticias previas al diluvio, donde los seres humanos solo consumían plantas. La humanidad comenzó a depender no solo de los frutos de la tierra, sino también de los animales para su sustento. Esta nueva orden, sin embargo, venía acompañada de una responsabilidad. Noé y sus descendientes debían respetar la vida animal y no derramar sangre sin justificación. Génesis 9:4-6. De esta manera, la humanidad debía ejercer un dominio sobre la creación que incluyera la responsabilidad de administrar los recursos de la tierra con sabiduría y justicia. Al administrar los recursos de la tierra con sabiduría y justicia, la humanidad debía ejercer un dominio sobre la creación que incluyera la responsabilidad. La bendición de Dios sobre Noé y sus hijos también incluía la promesa de protección. En Génesis 9:5 y 6, Dios les advirtió que demandaría cuentas por la vida humana que fuera asesinada. Este principio de justicia fue establecido para preservar el orden en la nueva humanidad. La muerte injusta, el derramamiento de sangre, sería castigada por Dios, lo que mostraba que aunque el mundo había sido restaurado, aún existía la necesidad de mantener la moralidad y la justicia en la sociedad. Un aspecto interesante de la vida posterior al diluvio fue la restauración de la dignidad humana. Aunque el pecado y la maldad seguirían presentes en el corazón humano, la promesa de Dios de proteger la vida humana y la creación marcaba un nuevo comienzo, en el que la humanidad tenía la oportunidad de vivir conforme a los principios divinos. La bendición de Dios sobre Noé y sus hijos significaba también que a partir de ese momento, la humanidad tendría la responsabilidad de preservar el orden y la justicia, siendo conscientes de que Dios estaba observando sus acciones. En conclusión, la vida posterior al diluvio fue un periodo de restauración y renovación, tanto para Noé como para la humanidad en general. Después del juicio, la humanidad recibió una nueva oportunidad para vivir según los principios divinos. Noé y su familia fueron llamados a repoblar la tierra, a cultivar la tierra y a vivir en armonía con la creación, pero también a respetar la vida y a buscar la justicia. La bendición de Dios sobre Noé y sus hijos no solo les otorgó la tarea de restaurar la humanidad, sino también el compromiso de cuidar la creación que Dios había restaurado. El incidente con la viña de Noé es un episodio sorprendente que se encuentra en Génesis 9, 20 y 27. Después de la restauración del orden y la vida en la tierra tras el diluvio, Noé, como el patriarca de la nueva humanidad, plantó una viña. Este acto de cultivar la tierra simbolizaba la regeneración y el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Sin embargo, lo que parecía ser un simple acto de agricultura se convirtió en una historia que marcó la vida de la familia de Noé y el destino de uno de sus hijos, Cam, y su descendencia. Según el relato, Noé cultivó la viña y cuando los racimos de uva maduraron, él bebió el vino que produjo. Después de beber, Noé se embriagó y quedó en su tienda completamente desnudo. Génesis 9, 21. Este incidente, aunque en apariencia un acto personal y privado, tuvo graves consecuencias cuando Cam,
uno de los hijos de Noé, lo vio en ese estado y lo reportó a sus hermanos Sem y Jafet. En lugar de hacer lo que cualquier persona hubiera hecho al encontrarse con un padre en una situación embarazosa, que habría sido cubrirlo o proteger su dignidad, Cam lo expuso, mostrando una falta de respeto y consideración hacia su padre. Sem y Jafet, al darse cuenta de lo que había sucedido, actuaron de manera muy diferente. Tomaron una manta, caminaron de espaldas para no ver a su padre y lo cubrieron con ella, respetando su privacidad y dignidad. Esta diferencia de reacciones ante la desnudez de Noé es fundamental para entender el desarrollo de los eventos que siguieron. Cuando Noé despertó de su embriaguez y se enteró de lo que su hijo Cam había hecho, pronunció una maldición. Sin embargo, Noé no maldijo directamente a Cam, sino a su hijo, Canaán, quien sería el descendiente de Cam. La maldición de Noé fue: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos». Génesis 9:25. Esta maldición tuvo profundas implicaciones, ya que Canaán se convertiría en el ancestro de los pueblos cananeos, quienes, más tarde, serían los enemigos de Israel. La maldición de Canaán fue vista en la tradición bíblica como un pronóstico de la opresión que los cananeos sufrirían bajo las manos de los israelitas cuando conquistaran la tierra prometida. El incidente con la viña de Noé y la maldición de Canaán son profundamente simbólicos y tienen varias implicaciones teológicas y sociales. Primero, el comportamiento de Cam refleja una falta de respeto hacia la figura paterna, un acto que no solo tenía implicaciones personales, sino que afectaba a la dinámica familiar y, por extensión, a las generaciones futuras. La reacción de Sem y Jafet, al cubrir a su padre y mostrar honor y respeto, contrasta fuertemente con la conducta de Cam. La diferencia entre estos dos comportamientos subraya el valor que se le da al respeto hacia los padres y la familia en la tradición bíblica. En un nivel más profundo, la maldición de Canaán y la declaración de Noé reflejan la importancia del comportamiento ético y moral dentro de la familia y su impacto en las generaciones venideras. El pecado de Cam no solo fue un acto de deshonra hacia su padre, sino también un acto que afectó a su hijo y a toda su descendencia. A través de este evento, la Biblia enseña que las acciones de una persona pueden tener consecuencias que trascienden su propia vida, afectando a sus hijos y nietos. La maldición de Canaán no solo fue un castigo personal, sino que también se convirtió en una cuestión sociopolítica a medida que los cananeos, los descendientes de Canaán, se convirtieron en los habitantes de la tierra que Dios más tarde prometió a los descendientes de Sem, los israelitas. A lo largo de la historia bíblica, los cananeos fueron considerados los enemigos de Israel, y esta relación conflictiva es vista por muchos como un cumplimiento de la maldición que Noé pronunció sobre Canaán. La opresión y la derrota de los cananeos por parte de los israelitas, bajo la dirección de líderes como Josué, son interpretadas como un cumplimiento de la justicia divina que se originó en este incidente familiar. Este episodio también plantea cuestiones sobre la naturaleza del pecado, el honor y la justicia divina. La Biblia destaca que Noé, aunque un hombre justo y elegido por Dios, no era perfecto. El hecho de que Noé se embriagara y cayera en la desnudez es un recordatorio de la fragilidad humana, incluso después de recibir la gracia divina. A través de este incidente, se muestra que el pecado puede surgir incluso en aquellos que han sido preservados por la misericordia de Dios, y que el respeto hacia los demás, especialmente hacia los padres, es un principio fundamental para vivir en armonía con la voluntad de Dios. Por otro lado, la respuesta de Sem y Jafet ante la desnudez de su padre refleja la importancia de cubrir las faltas de los demás y actuar con compasión y respeto. El respeto hacia los padres, incluso cuando cometen errores, es un principio clave en la ética bíblica, y esta historia refuerza esa enseñanza. El acto de cubrir la desnudez de Noé se ve como un modelo de cómo los creyentes deben actuar en situaciones de vulnerabilidad y error. En lugar de exponer y avergonzar, se debe cubrir y restaurar. El incidente con la viña de Noé y la maldición de Canaán tienen profundas implicaciones para entender la relación entre las generaciones y la importancia de la honra familiar en la tradición bíblica. La historia de Noé
su embriaguez y la forma en que sus hijos reaccionaron ante su vergüenza, ofrece lecciones sobre respeto, la influencia de las acciones de una persona en las generaciones futuras y la justicia divina. Aunque este episodio muestra la vulnerabilidad humana, también ilustra cómo las elecciones y el comportamiento de las personas pueden afectar la vida de otros, a veces de manera duradera y trascendental. Después del diluvio, Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de todas las naciones que habitarían la tierra. La historia de su descendencia, que se relata en Génesis 10, es fundamental para entender cómo se distribuyó la humanidad después de la destrucción del diluvio, y cómo las diferentes culturas y pueblos se originaron a partir de estos 3 linajes. Cada uno de los hijos de Noé desempeñó un papel clave en la propagación de diferentes grupos étnicos y naciones, que, con el tiempo, darían lugar a las civilizaciones que conocemos en la historia de la humanidad. Sem, el hijo mayor de Noé, es considerado el ancestro de varios pueblos que habitarían las regiones de Asia y el Medio Oriente. Génesis 10, 21 al 31, describe cómo de Sem descendieron los pueblos que ocuparían lo que hoy conocemos como Mesopotamia, Persia, los árabes y otros pueblos de la región. Entre los descendientes de Sem se encuentran personajes como Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, cada uno de los cuales se asocia con diferentes áreas geográficas. El linaje de Sem tiene una especial importancia teológica, ya que de esta línea provendría el pueblo de Israel, elegido por Dios para ser su pueblo especial. A través de Sem, la promesa divina que Dios hizo a Noé y a sus descendientes continuaría, y sería a través de los descendientes de Sem, específicamente Abraham, Isaac y Jacob, que Dios establecería una relación de pacto con la humanidad. Sem es, por lo tanto, visto como el antepasado de los pueblos que jugarían un papel central en la historia bíblica, y su descendencia es la que preservaría la fe en un solo Dios, en contraposición a los pueblos que se desviarían hacia la idolatría. Cam, el segundo hijo de Noé, es conocido por ser el padre de varias naciones, algunas de las cuales tuvieron una relación histórica y conflictiva con el pueblo de Israel. Según Génesis 6:10, los descendientes de Cam incluyen a Cus, Mizraim, Put y Canaán, cada uno asociado con diferentes regiones geográficas del norte de África y el cercano oriente. Cus es considerado el antepasado de los pueblos de Etiopía y otras áreas del África Oriental. Mizraim es tradicionalmente identificado con Egipto, y sus descendientes fueron los fundadores de las civilizaciones egipcias. Put es asociado con los pueblos de Libia y otras regiones del norte de África. Canaán es uno de los descendientes más importantes de Cam, ya que su territorio, Canaán, sería el centro del conflicto con los israelitas. Los cananeos se convertirían en los habitantes de la tierra prometida que, según la Biblia, Dios daría a los descendientes de Abraham. La maldición pronunciada por Noé sobre Canaán, el hijo de Cam, tras el incidente con la viña, Génesis 9:25, marcó a los cananeos como los futuros enemigos del pueblo de Israel. A pesar de que la mayoría de los descendientes de Cam habitaron regiones que fueron fundamentales en el desarrollo de grandes civilizaciones antiguas, como Egipto y Etiopía, la maldición de Canaán tuvo implicaciones en la historia bíblica, ya que los cananeos serían los pueblos que los israelitas tendrían que conquistar para establecerse en la tierra prometida. Jafet, el tercer hijo de Noé, es generalmente considerado el ancestro de los pueblos que habitarían Europa y partes de Asia. Génesis 2:5 menciona a Jafet como el padre de los pueblos que ocuparían el norte y las regiones más alejadas del mundo conocido en ese entonces. Entre los descendientes de Jafet se encuentran Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, cuyos descendientes se asociarían con varias culturas del Cáucaso, Asia Menor y Europa. Los descendientes de Jafet incluyen a los pueblos que se asentarían en áreas como la región de los Cimerios, Gomer, los medos y persas, Madai, los griegos, Javán, y otros pueblos de las regiones del norte y este de Europa. Este linaje es significativo porque con el tiempo,
las naciones que surgieron de los descendientes de Jafet desempeñarían un papel importante en la historia del mundo occidental, incluidos los imperios griego y romano. A medida que los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse, la humanidad se dispersó por toda la tierra, cumpliendo el mandato de Dios de ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Génesis 9:1. Las familias de Sem, Cam y Jafet formaron las bases de las grandes civilizaciones que dominarían diferentes partes del mundo, desde el Medio Oriente hasta África y Europa. El hecho de que las naciones se formaran a partir de los 3 hijos de Noé también muestra cómo en la visión bíblica la humanidad se originó a partir de una sola familia. Esta genealogía no solo explica el origen de los pueblos, sino que también subraya la idea de que todos los seres humanos comparten un ancestro común, lo que resalta la unidad de la humanidad a pesar de las diferencias culturales, raciales y geográficas. La distribución de las naciones a partir de los 3 hijos de Noé también tiene implicaciones teológicas importantes. Cada linaje y nación tiene un propósito dentro del plan divino, y las relaciones entre estos pueblos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento reflejan el cumplimiento de las promesas y las advertencias de Dios. A través de la descendencia de Sem, el pueblo de Israel sería elegido para llevar la palabra de Dios al mundo, mientras que los pueblos descendientes de Cam, como los cananeos, serían actores clave en la narrativa bíblica debido a su relación conflictiva con los israelitas. Los descendientes de Jafet, por otra parte, simbolizan la expansión de la humanidad hacia nuevas tierras y civilizaciones, siendo, eventualmente, los portadores de la cultura y el conocimiento que influirían en las generaciones futuras. La descendencia de Noé, a través de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, marcó el inicio de las naciones que poblarían la tierra después del diluvio. A través de esta genealogía, la Biblia no solo explica el origen de los pueblos, sino que también subraya la importancia de la obediencia a Dios y el cumplimiento de sus promesas. Los linajes de Sem, Cam y Jafet nos enseñan sobre la diversidad de la humanidad y su unidad bajo un mismo creador, mostrando que, a pesar de las diferencias, todos compartimos un origen común en la familia de Noé. La muerte de Noé, que ocurrió a los 950 años, es un cierre significativo a su historia en la Biblia. Noé vivió una vida longeva, marcada por su obediencia, fe y justicia, en un mundo corrompido por el pecado. Su muerte representa el final de una era que comenzó con la creación del mundo y culminó con el juicio divino del diluvio. Aunque el relato de su muerte en Génesis 9:28 al 29 es breve, el legado de Noé es uno de los más poderosos en la historia bíblica, siendo un modelo de justicia, obediencia y fidelidad a Dios. Noé vivió 350 años después del diluvio, alcanzando la impresionante edad de 950 años según Génesis 9:29. Este largo periodo de vida refleja la longevidad que los primeros patriarcas vivieron antes de que la vida humana fuera acortada después del diluvio, como se menciona en Génesis 6:3. Su vida, aunque larga, fue profundamente significativa por el impacto que tuvo en su tiempo. Después de pasar por la prueba del diluvio, donde fue el único justo que permaneció fiel a Dios, Noé vivió el resto de sus años en paz, cultivando la tierra y viendo cómo sus hijos comenzaban a multiplicarse y poblar la tierra. Al morir, Noé dejó un mundo cambiado, un mundo que había sido purificado a través del juicio divino, pero también restaurado y renovado gracias a su obediencia. Noé no solo fue un sobreviviente del diluvio, sino que fue el progenitor de una nueva humanidad que, aunque imperfecta, tenía la oportunidad de vivir de acuerdo con los principios de justicia y fe en Dios. El legado de Noé, mucho más que su longeva vida o su supervivencia al diluvio. Él es descrito en la Biblia como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, como menciona Génesis 6:9, lo que significa que, en medio de un mundo corrupto y violento, Noé caminó con Dios. Este acto de caminar con Dios implica no solo una relación cercana con el Creador, sino también vivir conforme a sus principios. La vida de Noé fue un testimonio de la fe que se mantiene firme en la adversidad, incluso cuando todo a su alrededor parece estar en ruinas. El hecho de que Noé fuera el único que Dios eligió para preservar la vida en la tierra también refleja la misericordia de Dios hacia el mundo. A pesar del juicio que cayó sobre la humanidad debido a su maldad, Noé fue elegido por su rectitud. Este acto de gracia divina y la respuesta fiel de Noé muestran un principio teológico fundamental. Aunque el juicio de Dios es real y necesario debido al pecado,
la misericordia de Dios también está presente, y la salvación es posible para aquellos que caminan con Él. Noé, al igual que los patriarcas antes que él, dejó un legado de fe que se transmitiría a sus hijos y a las futuras generaciones. Aunque las escrituras no detallan en profundidad el impacto de la vida de Noé en el mundo postdiluviano, su influencia fue fundamental para el inicio de una nueva humanidad. La obediencia de Noé a Dios le permitió ser el punto de partida para la restauración de la vida en la tierra. El pacto que Dios estableció con Noé después del diluvio, al cual se le dio como señal el arco iris, representa otro aspecto importante de su legado. Este pacto no solo garantizaba que la humanidad y la creación continuarían, sino que también reflejaba la promesa de que Dios nunca más destruiría la tierra con un diluvio. A través de este pacto, Noé se convierte en un personaje central en la historia de la salvación, simbolizando el principio de la misericordia de Dios hacia la humanidad. Además, Noé es mencionado en la genealogía de Jesucristo, lo que destaca aún más la importancia de su vida. Aunque el linaje que llevó a la redención de la humanidad a través de Cristo se desarrolló a través de Sem y sus descendientes, Noé, como el patriarca que preservó la vida, es visto como un eslabón vital en la historia de la salvación. La fe y la obediencia de Noé fueron precursoras de la fe que sería necesaria para recibir el sacrificio de Jesucristo. El legado de Noé también nos ofrece valiosas lecciones para nuestra vida hoy. Su ejemplo nos enseña sobre la importancia de vivir en obediencia a Dios, especialmente cuando la sociedad a nuestro alrededor se aleja de los principios divinos. Noé, al construir el arca y predicar la justicia de Dios, nos muestra que la fidelidad a Dios puede ser una carga pesada, pero también la única fuente de salvación en tiempos de juicio. A pesar de las burlas y la incredulidad de los demás, Noé permaneció firme, confiando en las promesas de Dios. Además, su vida nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia. No esperó 120 años para que el diluvio llegara, todo mientras trabajaba en la construcción del arca y predicaba el arrepentimiento a una humanidad incrédula. Su paciencia y fe, incluso en medio de la adversidad, son ejemplos de cómo debemos confiar en el plan de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Finalmente, el legado de Noé también nos habla de la esperanza en la restauración. Aunque el diluvio fue un juicio devastador, también fue una oportunidad para la renovación y el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Noé fue parte de ese nuevo comienzo, un comienzo basado en la obediencia, la fe y la restauración de la relación entre Dios y la creación. La muerte de Noé no solo marcó el fin de su vida física, sino también el fin de una era. Su legado, como hombre justo que caminó con Dios, perdura a través de las generaciones y continúa siendo una fuente de inspiración. Su obediencia al llamado divino, su fe en un mundo de maldad y su confianza en el plan de Dios para restaurar la humanidad son un testimonio eterno de la importancia de vivir una vida fiel y obediente a los principios divinos. Noé no solo salvó su vida y la de su familia, sino que también dejó un legado de esperanza, justicia y restauración para todas las generaciones que seguirían. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia de Noé y el arca. Si te ha impactado este relato y quieres ver más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestros nuevos videos y darle like si te ha gustado. Además, nos encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejar un comentario sobre cómo este video te ha inspirado. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo más historias que enriquecen nuestra fe y conocimiento. Nos vemos en el próximo video. ¡Que Dios te bendiga!